se ve bien. Ahí está. ¿Qué tal se ve? Señor. ¿Qué ruido no voy a correr? ¿Qué tal se ve? Páseme, ok, pásele a la pastora el enlace, por favor. Dele, ah, sí, está bien. Bien. Gracias. ¿Cómo dice? Vamos para adelante acá. Dele la partida. No, solo esté pendiente de que... Espérese. Nombre de Jesús. Solo es estar pendiente de... Miriam, no está bien. Solo esté pendiente, por favor, de que... No, siéntese. Voy. Nombre de Jesús. Pero no hay que conectarlo, ¿no? Ah, ok, tiene razón. Gracias. Y me están oyendo todo lo que estoy diciendo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Por favor, Padre, te ruego que nos ayudes. Señor, ayúdanos, Dios, necesitamos de ti en esta noche y sobre todo necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas como a ti te agrada. Te pido que quites desde ya todo estorbo, Señor. Te ruego que cualquier situación aquí, cualquier situación técnica, Señor, en el nombre de Jesús tú la puedas solventar a través de tu Espíritu. Queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por este país. Gracias por Colombia, Señor. Gracias por Israel. Gracias por todo lo que nos das, por la vida, las personas que se conectan, los que están acá, Señor, presente, los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que esta noche tu Espíritu Santo, por favor, nos pueda inundar de la mejor manera y que puedas quitar desde ya todo estorbo. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos de que somos tus hijos. Te ruego por las necesidades de mis hermanos, mira aquellos que están enfermos. Te ruego por Ecuador, Señor, hay una situación de violencia. Te ruego por el mundo entero, Señor, hay una situación de violencia también. Te ruego por nuestro país, aquí en Colombia, para que puedas ayudarnos, Señor, en esta situación económica que se avecina, Señor. Te ruego por las autoridades para que las ilumines, pero que intervengas tú, Señor. Por favor, para que no haya ningún problema y que si hay alguna situación, como dice tu palabra, que mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Te pido por el huérfano, la viuda, te pido por Raquel, Señor, hasta Estados Unidos, para que pueda encontrar un trabajo mejor o quedarse en el trabajo donde está, Señor.
para que pueda ser de bendición y que tú la puedas afirmar, Señor. Sé, Señor, que no la vas a dejar avergonzada, no nos vas a dejar avergonzados, Señor. Te pido por la iglesia, por los que estamos acá también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas a los que estamos acá y a usted que nos escucha. Ay, perdone que es que esto de en vivo, pues se dan tantas cosas. Miren, vamos a entrar en materia para aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, miren, después de la salvación, póngale atención a esto que va a ser muy importante en relación al tema. Quisiera ponerle un cimiento porque esta noche vamos a hablar de la escuela del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en materia de lo que es la escuela del Espíritu Santo, quisiera ponerle un cimiento. Miren, después de la salvación, que es gratis, es decir, la salvación nos la dio Cristo, nos la da el Padre a través del Hijo, gratis. La salvación no nos cuesta nada a nosotros, pero a Cristo le costó la vida. Entonces, todo lo que sigue después de la salvación requiere un esfuerzo, requiere disciplina, requiere búsqueda, requiere muchas cosas de parte nuestra y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, miren, una vez que Dios nos escoge, porque mire qué tremendo, la palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Dios no fue que yo lo busqué y lo amé primero, no. En el plan de Dios, nosotros lo buscamos porque Él ya nos había elegido y ya nos había y nos sigue amando aún antes de la eternidad. Entonces, una vez que Dios nos pone el ojo, una vez que Dios nos escoge y que nosotros le aceptamos, más que nosotros aceptarle es abrirle las puertas de nuestro corazón y Cristo llega ahí. Una vez pasa eso, entonces Dios establece un plan. Mire, usted, los que estamos acá y los que nos ven, no nos escogió Dios porque somos feos, bonitos, altos, guapos, no. Nos escogió por amor, nunca se le olvide eso. Entonces, al escogernos por amor, también Dios vio en nosotros algo que le va a servir al reino. Y mucha gente a veces no cree esa situación. Y yo le voy a mostrar con la Biblia le voy a hablar de muchos más versículos, obviamente, pero hay 4 versículos que para mí son como el equilibrio en la parte espiritual de cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo el equilibrio? Porque hay muchas personas que a veces piensan que Dios solo les va a contestar una oración porque todo ese día se portaron bien. No, es por gracia, es por amor. Entonces, Dios, una vez nos escoge, establece un plan, un propósito para nosotros. Jeremías 29:11, tal vez versículos que usted ya ha visto y ha leído, pero para nosotros es más seguro. Jeremías 29:11, la Biblia al día, la Biblia de las Américas, me gusta mucho porque ahí habla de planes. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En este itinerario que lo quiero llevar para que aprenda realmente cómo es y cómo funciona la escuela del Espíritu Santo, lo primero que establecemos es que una vez Dios nos escoge porque nos amó primero, después nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida eterna, somos sellados por el Espíritu Santo. Una vez pasa eso, entonces viene Dios y dice, ok, ya escogí a mi hijo, ya escogí a mi hija, ya escogí esta familia. Entonces comienza Él a echar a andar los planes que tiene para nosotros. Pues yo espero que usted entienda de que Dios tiene planes para nosotros. Espero que haya dicho amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que a través de Jeremías 29:11, Dios nos tiene en la planilla, nos tiene en su bitácora, nos tiene ahí en sus planes, entonces nosotros nos damos cuenta de que realmente algo vio en nosotros el Señor. Algo vio Dios en nosotros y Él espera que nosotros prestemos nuestra vida, prestemos lo que somos y le digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame a realizar esos planes. Seguimos en esto porque le voy a dar 4 versículos en los cuales yo espero, con la ayuda del Señor y la revelación del Espíritu Santo, que usted se dé cuenta de que realmente usted no es casualidad. Si está en Cristo, no solo somos nueva criatura, sino que estamos en los planes del Señor. Salmo 138:8 dice, la Nueva Traducción Viviente, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Mire qué clarita está esa versión.
Dice, pues el fiel amor del Señor permanece para siempre. No me va a abandonar porque Él me creó. Entonces, mire, esta versión es una versión muy hermosa. Porque esta versión nos habla de que no solo el Señor va a llevar a cabo los planes que tiene para nosotros, lo va a hacer por amor. Y dice que Él va a permanecer para siempre y que jamás nos va a abandonar. Este es el versículo en esta versión que yo siempre he usado como pie de imprenta para decirles de que Dios no deja los proyectos a medias. Tal vez nosotros en nuestra vida o nuestra carrera o en lo que hacemos hemos dejado proyectos a medias. Tal vez comenzamos algo y no lo terminamos. No, Dios es todo lo contrario de lo que podemos ser nosotros en algún momento. Entonces, Dios no va a dejar abandonado su plan. Tiene planes, no los va a dejar abandonados. Y otra versión dice que Él cumplirá el propósito que ha establecido para usted y para los que estamos acá. Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros, en esta vida y aún más allá de esta vida, porque dice el Salmo, creo que es el 48 o el 84, nunca lo ubico, pero ahí dice que este es nuestro Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, ya vimos Antiguo Testamento, veamos en el Nuevo Testamento cómo Dios ratifica que nosotros no somos casualidad, que nos escogió, que va a llevar a cabo los planes, que Él no nos va a abandonar, pero todo eso es por el Espíritu. Filipenses 1:6 dice, estando convencido, otra versión dice, estando persuadido precisamente de esto, ¿de qué? Estando convencido de qué? Que el que comenzó en vosotros los planes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, esto es claro, esto a mí me haría estar saltando de alegría, porque Dios nos escogió no importando quiénes somos. Dios nos escogió no importando lo que hacemos. Obviamente, hablo de aquel que tiene a Cristo en el corazón y que también hay un espíritu de arrepentimiento que dice, Señor, gracias, voy a cambiar, voy a tratar de cambiar, porque todo esto lo hace el Señor a través de su espíritu. Entonces, en Filipenses 1:6 vemos que los planes que Él tenía aún antes de que nosotros naciéramos, una vez aceptamos a Cristo, comienza a andar o a echar a andar los planes. Una vez se echan a andar los planes, el Señor nos da la promesa que no nos va a abandonar. Y en Filipenses 1:6, Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Pablo decía, saben, yo estoy convencido de algo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Y si todavía duda, termino con esto, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Entonces, si hasta este momento, con estos 4 versículos, que para mí son el equilibrio en lo que nosotros somos, por el Espíritu se va a realizar todo esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Mire, entonces Dios quiere que la obra que Él inició en nosotros, la culminemos a través también de nosotros de hacer buenas obras, para ensanchar el reino, para bendecir su nombre, para glorificarlo a Él. Dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Entonces, hermano, esta versión es muy hermosa, porque aquí nos enseña, fíjese que la versión PDT dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras, que ya Dios planeó de antemano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde llega la parte donde yo le decía que mucho cristiano, si ya le di 4 versículos que nos garantizan de que una vez nosotros somos escogidos por el Señor, una vez nosotros tenemos a Cristo en el corazón, que somos sellados por su Espíritu, Él comienza la obra y no la va a terminar. Ahora, Cristo necesita realizar la obra a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos aprender o entrar en la escuela del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver ahí, que es tan importante entender que necesitamos aprender cómo el Señor, mediante el Espíritu Santo, va a realizar todo esto en nuestras vidas, en nuestra familia, en su esposo, su esposa, sus hijos, nuestros nietos o en la iglesia. Porque hablando con un hermano antes de iniciar el tema, yo le decía eso, de que, miren, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque cuando vemos Juan 14:26, ya se lo voy a poner ahí, dice que Dios, o sea, Cristo muere en la cruz, resucita el tercer día, y después de pasar un tiempo, después de pasar 40 días, Él sube
hacia el cielo, dice que está sentado a la derecha del Padre. Entonces cualquiera de nosotros diría, bueno, entonces Dios nos dejó huérfanos. No, dice, dejaré un consolador. Entonces Él nos dejó al Espíritu Santo. Quiere decir, este año de la reivindicación, por ejemplo, es el año, no que los demás años no lo sean, pero es el año del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos, Joel, derramaré de mi Espíritu, aunque vamos a ver algo de derramamientos. Entonces, hermanos, yo me doy cuenta acá de que todo va a ser por el Espíritu. Yo hablaba con los hermanos por acá y les decía eso, que hay personas que ¿cómo les digo? Ni cuenta se da que hay Espíritu Santo. Y lo vamos a ver también en la palabra para que no se sienta mal. Entonces, Cristo asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre, pero deja al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice la Biblia de las Américas, pero el Consolador, mire, el Espíritu Santo, a quien el Padre, mire, el Padre, los envíos los hace el Padre. Hay envíos del Padre, envíos del Hijo y envíos del Espíritu Santo, pero aquí el Padre envía, dice, al Espíritu Santo en nombre de. Aquí hay algo muy hermoso. Cuando usted, mire, yo me acuerdo mi abuela y en esos tiempos de nuestros abuelos, que todavía tenía, no es que ahora no la tenga, pero ahora dudan más de la palabra de uno, no sé por qué. Tal vez hemos sido muy informales, tal vez no hemos cumplido algunas cosas, pero yo me acuerdo que en los tiempos de mi abuela, como yo era el que hacía la mayoría de mandados en mi casa, mi abuela siempre nos decía, vaya dígale a fulano de tal que digo yo, y el nombre de ella tenía un peso. Entonces el Padre hace lo mismo aquí. El Padre lo que dice, pero el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces Cristo asciende al cielo, pero deja al Espíritu Santo enviado por el Padre. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo manifestado como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. No vaya a salir diciendo ahí, no, el pastor nos enseñó que hay 3 dioses. No, es un solo Dios, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el tiempo que estamos viviendo de la gracia es el tiempo del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué nos quiere enseñar, pastor? Que Él, o sea, Dios, a través del enviado, a través de Dios mismo, como que Dios, en función de Espíritu Santo, nos va a enseñar todas las cosas. Y me llama mucho la atención, porque ahí, en el cumplimiento, mire, todo lo anterior en planes que acabamos de ver, el cumplimiento es por Cristo. Pero como Cristo subió y está en el cielo, lo va a hacer mediante el Espíritu. Es como que, ¿sabe cómo es eso? Para que lo podamos entender, lo que estamos aquí y usted que me mira. Es un martes de enseñanza y yo quiero ir despacio para que le quede grabado en su corazón. Mire, por ejemplo, hay una obra, están haciendo un puente o están haciendo un edificio. El arquitecto, el encargado de la obra, de repente surge otra necesidad en otro edificio que también están haciendo. Entonces viene el arquitecto y ya están a punto de terminar el edificio, pero tiene también tiene ingenieros residentes y normalmente siempre hay un jefe de ingenieros. Entonces el arquitecto le dice al ingeniero residente, ¿sabes qué? Termina la obra vos, porque él confía en él, porque por eso los contrató. Entonces eso es lo que Dios está haciendo. Dios, nuestro arquitecto, el que diseñó los planes aún antes de la fundación del mundo para nosotros, lo que hizo fue decir, ok, ¿sabes qué? Entonces, mire qué lindo, el Padre diseñó los planes, pero para que los planes fueran efectivos, lo primero es que Cristo tenía que venir y morir en una cruz. Eso habilitó los planes, porque a partir de ahí iniciaron todos, no que no estaban desde el cielo, sí, pero a partir de ahí iniciaron. Porque todo inicia o comienza cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando reconozco que Él murió en una cruz para darme vida eterna. Entonces ahí se habilitan los planes. Entonces el Señor, siguiendo el protocolo, siguiendo el itinerario de la bendición que Él nos quiere dar, dice que Cristo subió y está sentado a la derecha del Padre. Entonces dice el Señor, necesito que alguien termine la obra que ya comencé en cada uno de los que están en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos y hasta donde llegue este mensaje. Entonces, ¿quién va a terminar la obra? Cristo, pero por el Espíritu, ¿se da cuenta? Es por el Espíritu Santo, porque todos los planes y todo lo que Dios va a hacer, planes, propósitos, lo va a hacer Cristo, pero por el Espíritu. No sé si me doy a entender. Entonces, en este tiempo necesitamos ser enseñados
por el Espíritu Santo. Le estoy poniendo el pie de imprenta. Dice que el Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que os he dicho. Entonces, la garantía que tenemos nosotros de que Cristo en nosotros va a terminar la obra que el Padre comenzó aún antes de la fundación del mundo, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, con respeto lo digo, como ese arquitecto o el ingeniero residente que nos garantiza que la obra se va a terminar. Yo creo que a usted le pasa. Usted va, por ejemplo, cuando llevamos los niños a la guardería, nosotros vemos que las maestras están ahí y eso nos da tranquilidad. Nosotros decimos, nuestros hijos los van a cuidar bien. Como cuando usted va a un lugar y el lugar es inseguro, usted ve la autoridad ahí, ve la policía, usted dice, sí me puedo acercar porque está la autoridad. Entonces es exactamente lo mismo. La garantía de que vamos a llegar, de que Dios va a cumplir el propósito en nosotros, se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios realizando la labor, culminando esa labor que una vez comenzó. Entonces, esta palabra, Él os enseñará todas las cosas. Esa palabra, enseñanza, es la palabra didasco, el griego 13:21. Esa palabra, es decir, cuando dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, dice que es enseñar, es como enseñar de una manera amplia, pero me gusta mucho esta palabra instruir. ¿Qué es instruir? Es enseñar con el ejemplo, es enseñar con instrucción, es enseñar haciendo. Entonces Dios enseña haciendo por el Espíritu Santo. Creo que me doy a entender, hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disponerme, entrar a la escuela. Esta noche entramos a la escuela del Espíritu Santo. ¿Por qué les decía que cuando hablaba del Espíritu Santo? Que algunos no saben cómo hacerlo, algunos dicen, dudan, pero ¿será que de esta manera se hace? ¿O cómo lo puedo hacer? Mire, fíjese que para que no se sienta mal, en Hechos 19, a partir del versículo 1, tal vez solo le pongo un pie de imprenta en algo. En Hechos 19, a partir del versículo 1, no le va a aparecer ahí, solo tome nota. Dice que Pablo llegó a la iglesia de Éfeso, fue a visitar a los griegos, fue a la iglesia de Éfeso. Y cuando llega ahí y encuentra a unos discípulos, les pregunta, dice que Apolo se había ido a Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones que andaba ahí cerca, vino a Éfeso. Y hallándose ciertos discípulos les preguntó, Hechos 19:2, nada más para que usted se dé cuenta de que muchos podemos ser discípulos y no tener conocimiento cómo opera el Espíritu Santo. En Hechos 19:2 les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les preguntó Pablo a la iglesia de Éfeso, a los que eran discípulos de él ahí. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces la historia cuenta a partir del versículo 3 que él oró por ellos, primero los bautizó porque se habían bautizado en el nombre, con el bautismo de Juan. Ojo, ¿verdad? Ojo, no es que se rebautizaron, sino que necesitaban bautizarse en el nombre de Jesucristo, en este caso, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que en la iglesia de Éfeso, los discípulos amaban al Señor, conocían de Cristo, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, no habían recibido y no conocían quién era el Espíritu Santo. En otras palabras, es como que usted tenga una mesa con 3 patas. Sí, quizás le va a funcionar cuando pone todo el peso aquí, en el lado que están las 3 patas, pero cuando incline el peso hacia el otro lado, la mesa se va a desbalancear. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la escuela del Espíritu Santo. Creo que me he dado a entender, hermano, lo que quiero trasladarle esta noche. Pero, ¿qué es la escuela del Espíritu Santo? ¿Qué nos enseña? ¿A qué va uno a una escuela? A aprender. ¿A qué vinimos esta noche? A ser instruidos en todas las cosas por el Espíritu Santo. Ahora, yo comentaba con los hermanos acá antes de iniciar esta enseñanza o esta prédica, que en Efesios 1:13 dice que nosotros, una vez creemos el Evangelio de Salvación, somos sellados por el Espíritu. Pero una cosa es ser sellados y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, cuando usted busca en la palabra, creo que está, déjenme ver por acá,
Llenura, por aquí la tenía. Creo que es 1 Corintios 12:7. Por ahí creo que está. Cuando nosotros buscamos que en 1 Corintios 12:7 dice que el Señor nos enseña, el Señor dice que tenemos que procurar, dice, no os embriaguéis, dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está hablando y nos está llevando a que seamos llenos del Espíritu, que no nos llenemos de otras cosas, sino que nos llenemos del Espíritu, porque una vez que somos sellados, necesitamos ansiar y buscar la llenura del Espíritu Santo, porque esto es por fe. Segundo, es anhelándolo, deseándolo. Tercero, hay que buscarla. ¿Cómo se busca, pastor? En oración, en alabanza, en adoración, en santidad, en anhelar, como cuando usted anhela que alguien llegue, como cuando usted anhela aprender de alguien, usted busca la manera de aprender. Bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar a ver qué nos enseña la escuela del Espíritu Santo. Lo primero que nos enseña la escuela del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús esta noche vamos a orar al final para que Dios nos pueda bendecir y que podamos nosotros entender que esta escuela es una bendición para nosotros. Recuerde, la buena obra que Dios comenzó en nosotros a través de Cristo va a perfeccionarla el Espíritu Santo hasta la venida de Cristo. Entonces, lo primero que recibimos del Espíritu Santo es habilitación. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Paremos acá. Miren, la escuela del Espíritu, entonces recuerde una cosa, esto es por el Espíritu, esto es espiritual. Dice que el carnal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En cambio, dice, el hombre espiritual sí percibe las cosas del Espíritu. Entonces, esto es por el Espíritu. Hechos 1:8 nos enseña que Dios quiere y ha derramado sobre nosotros un poder. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué usted quiere poder? ¿Para qué usted quiere autoridad? ¿Para andar usándola de acuerdo a su conveniencia? ¿Para andar usándola para decir, aquel que me la debe, me la voy a desquitar? Miren, este poder en el original es dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Ese poder es como una fuerza, ese poder es como un poder milagroso, ese poder es como algo que nos da potencia, algo que nos da capacidad, y me gustaba mucho esa palabra. Entonces, lo que nos está diciendo la escuela del Espíritu es que lo primero que hace el Espíritu, entre otras cosas, hay muchas, si solo en el libro de los Hechos hay 30 manifestaciones del Espíritu. No vamos a hablar de todas ellas, aquí busqué otras que estaban fuera del libro de los Hechos. Entonces, mire, la capacidad, el poder milagroso nos lo da Dios a través del Espíritu, pero eso tiene que ser por la llenura. Y si nosotros nunca oramos en el Espíritu, por ejemplo, orar en el Espíritu, usted puede ponerse a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu una de las cosas es decirle, Espíritu Santo, quiero platicar contigo, y comience a hablar con el Espíritu Santo como que si estuviera hablando con el Padre, y es lo mismo. Otra de las formas que utilizan algunos, aunque ahí dice que cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios con Dios. Pero trate de orar en el Espíritu. Dígale, Señor, Espíritu Santo, quiero hablar contigo. Sabes, no te percibo, no sé quién eres, he intentado hacer cosas, pero no tengo la capacidad. Habilítame. Entonces, esta noche, la escuela del Espíritu nos enseña que vamos a ser habilitados. ¿Para qué? Para ensanchar el reino, no para darse a conocer usted, no para que su nombre sea enviado a las naciones, no. Para glorificar al Señor, no se olvide. Entonces, ese poder es el poder que el Espíritu Santo nos da, nos habilita para realizar cosas extraordinarias en Dios. Dice que Él nos va a enseñar. Entonces, la escuela del Espíritu Santo nos enseña que en el Espíritu Santo, en la llenura, hay habilitación.
Usted está habilitado para hacer cosas en Dios. Lo que pasa es que no se atreve. Por eso tiene que tomar todas las precauciones, que más que precauciones, esto es por gracia, hermano, es por misericordia, pero también es por fe. Entonces yo les he dicho, muchos anhelan ser usados por el Señor para sanidades, pero no oran por nadie. Comience a orar por la gente. Obviamente no va a andar ahí a lo loco, el que el Espíritu le indique. Mire, antes de hacer, porque la habilitación que el Espíritu da, antes de hacer algo, diga el Espíritu Santo, pregúntele, Espíritu Santo, ¿te agrada mi vida? Espíritu Santo, ¿te agrada lo que yo hago? Espíritu Santo, yo quiero tener ese poder, pero no para que digan que yo soy el mejor en eso, no, yo quiero tener esa capacidad para poder hacer las cosas que glorifiquen al reino, para poder hacer las cosas de tal manera que la gente diga, Él es usado por el Señor, que sea el Señor magnificado a través de lo que nosotros hacemos y no nosotros ser magnificados a través de lo que Dios nos da. Esa es la escuela del Espíritu, habilitación. Entonces, atrévase. Usted quiere ser habilitado en algo, diga el Espíritu Santo, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis oídos, aquí está mi vida, aquí está mi familia, Señor, aquí está el ministerio. Atrévase, porque el Espíritu Santo habilita. ¿Cuándo? Cuando tenemos llenura. Por eso nosotros necesitamos buscar la llenura. Ok, lo primero que nos enseña la escuela del Espíritu Santo es que somos habilitados por Él. Lo segundo que yo veo es que la escuela del Espíritu Santo es doctrina. Es doctrina, es palabra. Dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. Mire, enseñanza de la escuela del Espíritu. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Y así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Mire, cuando en la escuela, cuando vemos que la escuela del Espíritu nos habla de doctrina, es palabra. Por ejemplo, cuando alguien profetiza inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, pero lo que profetiza es lo que está escrito, la palabra de Dios. No va a salir diciendo ahí feliz Navidad, jo, 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 jo. No se trata de eso, no. Profetiza lo que está en la palabra. No va a salir diciendo otra cosa que está fuera del contexto de la palabra. Entonces el apóstol Pablo aquí, en 1 Corintios, nos enseña de que hablamos, dice, las palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. Entonces el Espíritu Santo es un maestro, no solo es un consolador. El Espíritu Santo no solo nos habilita, el Espíritu Santo también es un maestro que nos enseña doctrina. No sé si le ha pasado. Por eso es bien importante comerse el rollo, comerse la palabra, leer la palabra, memorizar versículos. Porque cuando usted va a orar, cuando usted le sale alguna situación ahí y se pone a orar, comienza a fluirle de su espíritu, comienza a fluirle toda esa palabra que ha leído, toda esa palabra que ha memorizado. Pero si usted no lee la Biblia, hermano, ¿cómo se va a defender? Sí, por el Espíritu, y tal vez de manera milagrosa diría yo, tal vez usted comienza a defenderse por misericordia de Dios. Pero mire, el Espíritu Santo, esa doctrina, obviamente el Espíritu Santo es Dios, pero lo que el Espíritu Santo es, viaja a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y recoge de ahí lo que tenemos y nos recuerda. Se lo acabo de leer, lo leímos en Juan 14:26 al inicio, que dice que Él nos iba a enseñar, y otra palabrita que yo dejé por ahí en pausa es, y nos iba a recordar todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que memorizamos, no lo que en algún momento vivimos, no, lo que memorizamos. ¿Por qué? Hablamos estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Entonces, ¿qué es doctrina? En la escuela del Espíritu Santo que aprendemos, que no son vivencias personales, no, son vivencias en el Espíritu para después traducirlas en vivencias personales. No sé si me voy a entender. Es que yo pueda decir con toda propiedad, yo tengo un Dios que sana. Yo tengo un Dios que salva, yo tengo un Dios que enriquece, yo tengo un Dios que restaura, yo tengo un Dios que da trabajos, yo tengo un Dios que provee, yo tengo un Dios que restaura, que reivindica. Eso es, eso es hablar con las palabras espirituales que vienen del mismo Espíritu Santo.
No es hablar lo que yo sé, porque todos tenemos de una u otra manera, independientemente del grado de escolaridad que tengamos, todos, hermanos, todos tenemos algún conocimiento en algo. Entonces, no es hablar experiencias personales, no, es hablar vivencias en el Espíritu. Es decirle a la gente, ¿sabes qué? El Señor me sacó de la droga, el Señor me sacó de la cárcel, el Señor me sacó del alcoholismo, el Señor restauró mi matrimonio. Esas son doctrinas que el Espíritu nos enseña porque aplicamos la palabra, no por nuestra propia sabiduría. Entonces, no es sabiduría humana. Que cuando nosotros, la escuela del Espíritu nos enseña que Dios nos consuela, que Él nos habilita a través del Espíritu, pero que también nos enseña doctrina. ¿Y cuando nos damos cuenta nosotros? Cuando hablamos no con sabiduría humana, sino que con sabiduría del Espíritu. Y que usamos términos espirituales, que ya no se nos salen aquellas palabras de 30 pisos. Y que si se nos salen inmediatamente decimos, Señor, perdóname. Entonces, cuando hablamos, no el yo, sino que aquel quien nos hizo. Cuando nuestra forma de hablar es que la gente conozca, no de mí, sino que lo que Dios ha hecho en mí a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, para ir en el contexto, ¿cómo vamos en la escuela del Espíritu? Habilitación. En la escuela del Espíritu hay doctrina, la escuela del Espíritu nos enseña, mire qué lindo, la habilitación nos da capacidad, la doctrina nos cambia nuestra manera de hablar, hablamos diferente porque hablamos por el Espíritu, nos da sabiduría del cielo, mire qué lindo, vaya tomando nota, habilitación nos da la capacidad de hacer las cosas en Dios por el Espíritu, la doctrina nos enseña a hablar diferente, a tener sabiduría que viene del Espíritu. La tercera es esperanza. Esta es hermosa, hermano, hermosa. Entonces, la escuela del Espíritu nos enseña que hay esperanza en Dios. Yo espero que nunca la pierda en el nombre de Jesús. Romanos 15:13 dice la Reina Valera 60. Y el Dios de esperanza, mire, el Dios de esperanza. Nosotros tenemos un Dios de esperanza. Si usted había venido, los que estamos aquí, usted que nos está viendo, si usted había perdido la esperanza, hermano, yo le tengo una noticia. Tenemos un Dios de esperanza. Por eso necesitamos, por el Espíritu, entender estas cosas. Es que la fe y todo lo demás es por el Espíritu. En Dios es por el Espíritu. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder, por la capacidad, por el dunamis de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces acá vemos que la escuela del Espíritu Santo, queridos hermanos, nos enseña que hay esperanza en Dios, pero que el indicador que yo estoy con mi esperanza alta en Dios es que yo tengo gozo y paz. Si yo no tengo gozo y no tengo paz, entonces obviamente no voy a tener esperanza. Pero yo vengo a decirle esta noche por el Espíritu, los que estamos acá y usted que nos ve, que en el nombre de Jesús usted pueda ser rehabilitado en esa esperanza, que no pierda la esperanza. Acuérdese los 4 versículos que yo le di. Y esos 4 versículos se lo puedo resumir de esta manera. Usted es parte del plan y el propósito de Dios. Y Dios jamás, escúcheme, jamás va a dejar un proyecto a medias. Entonces mi esperanza tiene que renacer esta noche porque la escuela del Espíritu me enseña que el Dios de esperanza nos llene de gozo y paz en el creer. Entonces cuando yo creo por el Espíritu, entonces llega un gozo y una paz para poder esperar en Dios. Mire, no miremos la vida con lo que nos esté pasando. Sí, veamos cómo hacemos, busquemos trabajo, veamos cómo ser productivos, digámosle, Señor, voy a enviar estas hojas de vida en el nombre de Jesús. Señor, ¿sabes qué? He tenido en mente un negocio, por favor habilítame en esto. Si ya he entregado prospectos de clientes, por favor que salgan esos clientes en el nombre de Jesús, si usted se dedica a las ventas. Entonces, si tal vez está esperando un aumento de salario, si tal vez está esperando quedarse en el trabajo, dígale, Señor, indícame qué hacer, porque yo ya oré, ya ayuné, ya te he buscado, por favor, dame esa confirmación, dame una señal, ¿qué debo de hacer? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no solo habilita, no solo da doctrina, sino que también nos trae la esperanza. Y cuando yo sé que estoy confiando en el Señor, hay un canto muy hermoso que a mí me gusta que dice, estoy confiando en el Señor.
Aunque dice, estoy confiando en el Señor, Él no fallará. Y Él dice al final, Él no fallará. Entonces yo le digo de parte del Señor, Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Pero yo tengo que abundar en esperanza en la medida que abundo en la fe. Cuando mi fe abunda, abunda la esperanza. ¿Y cuál es el indicador? El gozo y la paz. Entonces, parte del canto ese que me gusta mucho dice que aunque la higuera no florezca más y en las vides haya fruto, lo que dice Habacuc, dice, yo pondré mi esperanza en Dios. ¿Sabe? Dios no nos va a dejar tirados, hermanos. Dios no nos va a dejar tirados a medio camino. Lo que necesitamos es estar aferrados a Él en este último tiempo, hermano. Necesitamos estar aferrados al Señor. Acabo de ver, por ejemplo, ahorita en las noticias que en Israel hubo elecciones y el partido que ganó en este momento, hasta este momento, es el partido donde está Netanyahu. Netanyahu fue el primer ministro hace poco. Él es un hombre bueno, pero ¿sabe qué pasa? En el equipo ahí ya están reclamando la construcción del tercer templo. Una vez se inicie la construcción del tercer templo, hermano, preparémonos porque ahí se va a sentar el anticristo y la iglesia va a ser arrebatada. Vemos como puse aquí en un chat que Irán en esta tarde izó la bandera en una de las mezquitas principales, izó la bandera roja. Esa bandera roja es guerra, es derramamiento de guerra. ¿Por qué Irán? Porque Irán tiene un conflicto con Israel, porque Israel le dijo, no vuelvas a hacer armas nucleares. Entonces Irán le está enviando a Rusia no solo drones equipados, sino que está enviando armas nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Israel se tiene que meter y parar eso. Eso va a generar otro conflicto. Vemos hoy, por ejemplo, aquí en Colombia el dólar a 5.000, eso va a traer más inflación y más cosas. Ahora, no es de ponerle y decir, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Se da cuenta por qué necesitamos habilitar por el Espíritu la esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo vamos a ver, que es la siguiente que sigue. Entonces, la escuela del Espíritu Santo nos enseña que Él nos habilita y esa habilitación nos da la capacidad de hacer las cosas. Lo segundo que vimos es que la escuela del Espíritu Santo nos da doctrina, nos cambia nuestra manera de hablar y nos da la sabiduría que viene del cielo. Lo tercero es que vemos que la escuela del Espíritu Santo nos enseña que en el Espíritu Santo y por la llenura de Él hay esperanza. ¿Pero esperanza de qué? De que Dios no nos va a fallar, que Él siempre va a cumplir y va a llegar a la hora. El cuarto que yo encontré es que hay un derramamiento. Entonces, miren, cuando habla de derramamiento, Romanos 5:5 dice, y la esperanza, mire qué lindo, es una continuación. La esperanza anterior no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mire qué derrama Dios, mire qué lindo, es que este tema es tan hermoso. Mire qué derrama Dios en nosotros como garantía de que Él nos ama, que le pertenecemos. En Efesios 1:13 dice que Él nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, la garantía de que le pertenecemos al Señor es el Espíritu Santo, es el que estamos aprendiendo. Pero aquí yo veo que en Romanos 5 hay un derramamiento, como una especie de llenura. La escuela del Espíritu Santo son derramamientos, es decir, se lo digo en buen colombiano, Dios se da sin medida. Si dio a su Hijo, dice, que era lo único que tenía, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces Dios se da sin medida. Dice que Dios da al Espíritu Santo sin medida. Joel 2 dice, Joel 2:28, por ahí está, que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice que sobre toda carne derramaré de mi espíritu, sobre mis siervos también dice. Entonces, para que haya un derramamiento, tiene que haber una vasija. Pero algunos, quizás por la ignorancia de cómo funciona el Espíritu Santo, perdónelo de ignorancia, porque todos somos ignorantes en algo. Entonces, quizás nosotros, por la ignorancia, cómo opera o cómo es la escuela del Espíritu Santo, le dimos vuelta al cántaro. Muchos quizás tienen la vasija del Espíritu Santo dada vuelta. Entonces, Dios quiere derramar. Pero Dios nos garantiza esta noche, mire qué lindo, y la esperanza no avergüenza, pero entonces usted tiene que tener esperanza.
Aquellos que han sido avergonzados es porque perdieron la esperanza. La esperanza de que voy a tener un trabajo, de que voy a tener una mejor vida, de que vamos a salir adelante, de que Dios nos va a guardar, esa esperanza es la materia prima del Señor para no ser avergonzados. Y en este caso del Espíritu. Pero si nosotros hemos perdido la esperanza, vamos a ser avergonzados. Y el Señor no nos diseñó para ser avergonzados. El Señor, mire, se me ocurre decirle esto en el Espíritu. El Señor sabe qué quiere hacer: lucirnos, sentirse orgulloso de nosotros y decir: mira, este es mi hijo, mira qué lindo, esta es mi hija, esta es la familia, mira que yo diseñé. Eso es lo que el Señor quiere. Pero imagínese nosotros que diga el Señor: mira, este es mi hijo, y uno así con la cara de ya perdí toda esperanza, hermano, nos van a mandar a volar por eso. Entonces dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando en Efesios 1:13 Dios nos dejó su Espíritu, mire qué lindo, esta escuela es hermosa, nos dio su amor. O sea, Dios nos derramó su amor completo en nosotros. Entonces, la escuela del Espíritu, en el derramamiento, nos enseña que Dios nos dio su amor, no lo dio a medias, lo dio todo. El problema es que muchos andamos ahí caminando y viviendo como que si Dios no me ama. Así decimos nosotros. Mire, si Dios no nos ha contestado las oraciones, Él sabrá por qué. Si Dios nos ha permitido que entremos en un proceso, Él sabrá por qué. Pero esta escuela del Espíritu es algo hermoso. Entonces, la esperanza no avergüenza. Entonces, no nos avergoncemos, porque cuando nosotros nos avergonzamos, estamos diciéndole a Dios: Señor, pues yo no siento tu amor. Y ya, yo veo aquí que en Romanos 5:5 dice que Él ya derramó su amor en nosotros por el Espíritu. Entonces, mire qué lindo. La escuela del Espíritu, entre otras cosas que hemos venido viendo, nos enseña que no solo el Espíritu Santo es la garantía de que le pertenecemos a Dios, sino que también es la señal de que Dios nos dio todo su amor, y ese amor lo ha derramado sobre nosotros. El problema es que aquí es donde entra, ¿se acuerda lo que yo les dije al inicio? Que solo la salvación es gratis. Lo demás tenemos que buscarlo, provocarlo. Y aquí yo me doy cuenta que Dios quiere derramar, ya lo derramó. Pero ese quizás ya se ha gastado, ese amor en algunos quizás no lo sienten. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se les ha llenado de otra cosa. Es que donde Dios derrama es en el corazón, porque ahí está el asiento de nuestras emociones, ahí está el alma, está el espíritu. Entonces Dios quiere derramar de su amor, que ya lo hizo, pero Él quiere que permanezca. Entonces se da cuenta que esto es algo hermoso. Ahora entiendo el ciclo de la escuela del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo anhelo llenarme del Espíritu Santo, cuando yo busco la llenura, entonces estoy buscando renovar la llenura del amor. Mire, el agua se acaba. Usted renueva el agua en el vaso, usted renueva un líquido que se acabó. Entonces es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros buscamos la llenura, el derramamiento de su Espíritu, es decir, ser llenos del Espíritu hasta rebalsar, rebosar, entonces ahí va el amor de Dios también. Otra. Entonces, este derramamiento, ¿qué me enseña en la escuela del Espíritu Santo? Que Dios me ama y que me derramó todo su amor. Dios se dio todo por nosotros. Es algo hermoso, hermano. La siguiente es paternidad. ¿Qué nos enseña la escuela del Espíritu Santo? Que tenemos un Padre, hermano, que somos hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mire, el que es hijo, hermano. Porque fíjese que en Romanos 8:16 más adelante dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Entonces, hermano, la escuela del Espíritu Santo nos enseña paternidad. Usted no está huérfano. Usted no es una huérfana, hermana. Usted no es un huérfano, hermano. Tenemos Padre. Pero ¿cuál es la señal de que somos hijos? Entre otras cosas. Uno, el Espíritu Santo dice, el Espíritu nuestro da testimonio al Espíritu Santo de que somos hijos. Entonces, aquí me habla de algo muy importante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, una señal de que somos hijos es que tenemos obediencia al Padre. Porque algunos dicen ser hijos y no obedecen ni al chucho que le ladre. Entonces, ¿qué pasa? No obedecen a nadie. Entonces, cuando nosotros no obedecemos a nadie, somos hijos, sí, pero vamos a tener problemas en la desobediencia.
Por eso hay que entrar a la escuela del Espíritu, porque la escuela del Espíritu nos enseña paternidad, y la paternidad nos garantiza de que hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos ama, hay alguien que nos derramó todo su amor en nosotros, hay alguien que nos da vida eterna, hay alguien que nos va a suplir, hay alguien que nos va a sanar, hay alguien que nos va a dar toda la bendición. Pero necesitamos, hermanos, reconocer paternidad. ¿Y cómo reconoce paternidad uno? Dejándose aconsejar, dejándose guiar por el Espíritu. Entonces la paternidad, va de la mano de la guianza del Espíritu. ¿Qué aprendemos en la escuela del Espíritu Santo en relación a la paternidad? Que tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Y qué es ser guiados por el Espíritu? Es no hacer nada. Creo que el Salmo 27, si no me equivoco, dice que pongamos encomendemos todos nuestros caminos al Señor y Él afirmará nuestros pasos. Entonces, ser guiados. ¿Quién es guiado? Alguien que camina, alguien que tiene visión. Entonces, la paternidad implica muchas cosas. Es que cada uno de estos es un tema en particular. Entonces, ser guiados es decirle, Señor, ¿hacia dónde vamos? Señor, ¿qué hago con mi vida? Señor, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi trabajo? Señor, ¿qué hago con el ministerio? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde te agrada que caminemos? ¿Te agrada mi vida? Ser guiados es entregarle nuestra vida, nuestra familia, ministerio, trabajo y todo lo que vayamos a hacer para que Él nos guíe, que Él nos diga para dónde, no nosotros. Entonces la paternidad, hermano, en esta escuela del Espíritu nos enseña que va de la mano de la obediencia y la guianza por el Espíritu Santo. Veamos otra, para ir terminando. Herencia. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿por qué le puse herencia? Porque en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la continuación está en el 17. El versículo 16 dice que el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, la escuela del Espíritu nos enseña de que el Espíritu nuestro da testimonio al Espíritu de Dios de que somos hijos. Perdón, es al revés, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y dice el 17, y si hijos, es decir, si hijos, como testimonio dado por el Espíritu Santo de que lo somos, que tenemos paternidad, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que mire, paremos acá. Entonces, la escuela del Espíritu, la escuela del Espíritu nos enseña que en Cristo hay herencia, pero que también hay padecimiento, y eso es lo que no nos gusta. Por eso necesitamos la escuela del Espíritu, para darnos cuenta que las herencias alguien se tiene que sacrificar. Y ya Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y nos envió al Consolador. Es decir, nos envió al representante, no al representante, Dios mismo viene en forma de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y nos viene a decir, sabes, tenemos herencia en Dios. Fíjense que yo he sido bien osado estos últimos días. Yo le he dicho al Señor, ¿sabe? Cuando hay una situación económica ahí que tal vez, usted sabe que todos tenemos situaciones económicas, tal vez una situación económica para el ministerio, yo le digo, Señor, dame de la herencia que me das, que me pertenece, préstame o dame. Yo soy osado, es que perdone, a veces uno tiene que actuar en locura o ser osado. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Ahí dice que yo tengo herencia, entonces dame una parte. No quiero ser, ojo, como el hijo pródigo, eso sí le digo, sabe, yo necesito para esto, esto y esto. El ministerio necesita para esto, esto y esto. Entonces yo le digo, Señor, de la herencia que tienes para nosotros, dame. Porque ahí dice que somos hijos, que somos coherederos con Cristo. Entonces, donde va la iglesia, donde va Cristo, va la iglesia, va usted que me mira, vamos nosotros. Entonces la herencia, hermano, es algo, la escuela del Espíritu nos enseña que hay herencia.
Y si hay herencia, por eso mi esperanza no tiene que morir. Por eso yo debo de perseverar, por eso yo debo de guardarme. Pero también tengo que entender que en algún momento va a haber padecimiento, pero que en el padecimiento no estamos solos, porque Cristo dice que siendo Dios, renunció a ser Dios y se hizo hombre. Renunció a ser Dios como algo a que aferrarse y se hizo hombre para padecer y entender lo que nos pasa a nosotros en este momento. Entonces la herencia va a llegar, ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz, pero la herencia va a llegar en el tiempo que Dios lo determine. Entonces la escuela del Espíritu nos enseña que somos hijos, que tenemos un Padre que nos tiene una herencia. La herencia, parte de ella, es la vida eterna y son la bendición que Dios tiene y que conlleva esa vida eterna. Somos coherederos con Cristo, porque una de las herencias es que con Él vamos a ser glorificados. Y esa gloria venidera, dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Entonces nosotros, la escuela del Espíritu nos enseña que por la herencia que Dios nos ha dado, y eso lo dice la palabra, vamos a ir de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es el Señor. Voy a correr porque creo que me quedan dos más. La escuela del Espíritu nos enseña que es interceder. Que hay intercesión. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se da cuenta? Somos débiles, no sabemos pedir, no sabemos cómo comportarnos en Dios, aún sabiendo que somos hijos, aún sabiendo que Dios nos amó primero, aún sabiendo que Él nos dio vida eterna, no sabemos a veces qué hacer. Entonces dice, y de igual manera, entonces la escuela del Espíritu nos enseña que Él intercede. Mire qué lindo es el Espíritu Santo. Dios mismo intercede por nosotros mismos, aunque Él ya conoce nuestras necesidades, pero en el protocolo del cielo Dios mismo intercede. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, esta parte a mí aparte de conmoverme, yo le digo, Señor, me hace sentir como, digo, Señor, gracias. Porque dice acá, entre otras cosas en el contexto, que nosotros no sabemos pedir, no sabemos comportarnos a veces, no sabemos cómo llevar el ministerio, no sabemos cómo llevar nuestra vida en Cristo, no lo sabemos. Y que cuando nos arrodillamos y comenzamos a pedirle, a veces nos salen las palabras, pero lo que yo le he dicho, nos sale la lista del mercado y comenzamos, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Y pocas veces tomamos el costo o el tiempo de decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi vida, Señor, úsame. ¿En qué quieres que te pueda servir hoy? Entonces el Espíritu lo que hace, intercede por nosotros. Es el Paracletos, en el original, cuando ahí dice que Él intercede, es el Paracletos, o sea, es decir, alguien, al igual que Cristo, que es el otro Paracletos, que intercede por nosotros. Alguien que se pone por nosotros, alguien que ruega por nosotros. Entonces, la escuela del Espíritu nos enseña que el mismo Espíritu ruega por nosotros. No Dios te salve María, hermano, no, sino que ruega por nosotros el Espíritu en el cielo y le dice, ¿sabes qué, Padre? Ellos son buenos, ellos el corazón tú lo conoces, por favor, concédele lo que están pidiendo. La siguiente es que en la escuela del Espíritu nos enseñan lo que es el reino. Hay revelación del reino. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la revelación del reino, este es un tema muy hermoso, lo del reino de Dios, eso ha estado tocando el apóstol en estos días. Entonces, el reino de Dios no son cosas físicas, es parte de, pero el reino de Dios son cosas espirituales, y esas cosas espirituales no van a llegar nada más que por el Espíritu. Nosotros no vamos a percibir la justicia del reino, la paz del reino y el gozo del reino nada más que por el Espíritu, porque nuestras acciones van a ser guiadas y gobernadas por el Espíritu. Entonces vamos a entender que el reino de Dios es más que comer y beber.
que el reino de Dios se asocia a esa palabra de comer y beber, es más que entender de que hay necesidades que Dios ya nos dijo que Él las va a suplir. Dice, no miráis las flores del campo, no miráis los pajaritos, no valéis más vosotros que ellos. Y ellos no se preocupan por lo que van a comer o lo que van a beber. Entonces el reino es... Sí hay que trabajar, sí hay que producir, sí hay que planificar, sí hay que tener sueños, visiones, pero el reino de Dios, entre otras cosas, es entender que por el Espíritu Dios se agrada más cuando nosotros, le voy a dar vuelta a la tortilla mejor o a la arepa, cuando nosotros por el Espíritu hacemos cosas de justicia, paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, entre otras cosas, entonces ocurren las cosas visibles del reino. En otras palabras, la revelación del reino en la escuela del Espíritu nos enseña que cuando nosotros damos frutos espirituales, hace que ocurran las cosas materiales. La comida, la bebida, el vestido, la casa, el carro, el trabajo y todo lo que querramos. Yo espero que le haya quedado grabadito ese rema. Para ir terminando, perdone, no creo que termine, me voy a quedar hasta ahí. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, cuando usted lee 1 Corintios 6:11, se da cuenta de que hay una lista ahí, y no os engañéis, dice, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maledicientes, y comienza a dar una lista ahí, entrarán al reino. Entonces, pero me gusta mucho, eso es en el 10, entre otros, pero en el 11 dice, pero esto erais algunos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, formamos parte de ese grupo, de los que éramos. Quizás éramos personas que nadie las quería, quizás éramos personas abandonadas, quizás éramos personas sin esperanza, quizás éramos personas que salimos de una cárcel, salimos de un hospital, salimos de situaciones que nos queremos acordar, quizás éramos personas huérfanas, pero eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Entonces ya Dios, a través de la sangre del Cordero derramada en una cruz, nos ha limpiado. Perdón, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. ¿Pero qué Señor? De Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, me faltan creo que 3, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Quizás la otra semana lo terminemos, o el viernes, no sé. Pero sí quisiera orar, hermano, sí quisiera orar, porque le hago un recuento. Quizás ya le digo cuántas me faltan. Me faltaban 1, 2, 3. Me faltaban 3. Lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que es suficiente hasta ahí. Entonces le hago un resumen, nada más para terminar. Mire, hablamos de la escuela del Espíritu. Si usted se perdió esto en este momento, en el resumen, pues yo espero que lo pueda recibir. Mire, hablamos de que Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Hablamos de que Dios tiene un plan para nosotros. Lo vimos en Jeremías 29:11. Hablamos de que en el Salmo 138:8 dice que Él va a cumplir esos planes. Una vez nosotros aceptamos a Cristo, aunque ya estábamos en el plan de Dios, se activa el plan que Dios va a desarrollar en nosotros. Y eso lo vemos en Jeremías 29:11, en el Salmo 138:8. En el Nuevo Testamento vemos en Filipenses 1:6, donde dice que nosotros estamos convencidos de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará por el Espíritu hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ser perfeccionados hasta que Cristo venga. Luego vimos en Efesios 2:10 que Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer esas obras, esos planes que ya Dios había determinado para nosotros. Lo vamos a hacer por el Espíritu, pero Él quiere que andemos en esas obras, es decir, que seamos productivos. Entonces vimos en Juan 14:26, hablando de la escuela del Espíritu, que el Consolador, el Espíritu Santo, Él enviará, dice el Padre, Cristo se fue, está sentado a la diestra del Padre,
pero enviará el Consolador, y ese Consolador se llama Espíritu Santo. Y ahí nos decía en Juan 14:26 que Él nos enseñará todas las cosas, dice, y os recordará. Esa segunda palabra quizás lo vamos a ver en otro tiempo, todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos y recordarnos lo que Cristo hizo en nosotros, es decir, los planes que el Padre ha establecido en nosotros. Por eso necesitamos entrar en la escuela del Padre. Entre otras cosas, esa palabra enseñar era instruir, o sea, el Espíritu Santo, Dios nos instruye a través del Espíritu, con el ejemplo, con la enseñanza, con la doctrina, con el derramamiento de su Espíritu. Entonces, vimos que la escuela del Espíritu, entre otras cosas, es, solo se lo digo rapidito, las que vimos: habilitación, Hechos 1:8. Vimos que es doctrina, 1 Corintios 2:13, vimos que es esperanza, Romanos 15:13, vimos que es derramamiento o llenura, Romanos 5:5, vimos que es paternidad, Romanos 8:14, no estamos huérfanos, tenemos un Padre que nos ama. Vimos que es herencia, que hay herencia, Romanos 8:17, vimos en Romanos 8:26 que hay intercesión del Espíritu por nosotros, que es interceder. Y por último, vimos que es revelación del reino en Romanos 14:17, y yo agregué una más que es santificación en 1 Corintios 6:11. Con eso, hermano, porque al final esto es por el Espíritu, yo quisiera orar para despedirnos, porque es necesario, hermano. Mire, esto es por el Espíritu, esto es por el Espíritu. Nada en Dios ocurre al azar, o nada en Dios ocurre porque yo me lo inventé. No, es por el Espíritu. Entonces, ¿qué vamos a orar? Primero, en el orden, usted tiene que tener fe. Si usted está ahí, los que estamos acá, y usted está ahí sentadito, sentadita, dígale: Señor, yo anhelo conocer al Espíritu Santo. Anhelo que me llene en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, hemos aprendido que en esta escuela del Espíritu Santo hay tantas cosas hermosas, pero ninguna de ellas, Señor, va a ocurrir si no nos llenas en el nombre de Jesús del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que ahí donde están mis hermanos, los que estamos acá, pueda llegar esa visitación del Espíritu que sea tan fuerte que comience a hablarles a su corazón, que comience a llenarles, que les llene su corazón. Llénalos, por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos, 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 los que estamos aquí, los que nos ven, los que van a ver aún este video. Llénanos, queremos aprender de ti, queremos conocerte, queremos amarte más cada día, queremos entender que tú eres el que en este momento nos está enseñando, nos está guiando, nos está cuidando, nos está bendiciendo. Por favor, Espíritu Santo, este lugar es tuyo, esta iglesia es tuya, mi familia, mi vida es tuya, Espíritu Santo. Úsanos, llénanos, Espíritu Santo. Llena a tus hijos, llena a tus hijas, llena a estas familias, llena a los que estamos acá, llénanos, Señor. Señor, anhelamos, creemos que el Espíritu Santo es Dios, que eres tú mismo, Señor, desarrollando una labor en otra faceta, pero eres Dios. Señor, que un espíritu de revelación venga en este momento sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender, que sean abiertos los ojos del Espíritu, los ojos del alma, los ojos del corazón, que en este momento sean abiertos y que el Espíritu Santo se les revele, se nos revele de quién es Él. Que en el nombre de Jesús usted pueda recibir esa habilitación por parte del Espíritu Santo. Quita toda venda, quita toda incredulidad, Señor, por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, son abiertos nuestros ojos, junto con los que estamos aquí y los que nos ven, para recibir esa revelación del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo.
por tu enseñanza. Gracias, Señor, por habilitarnos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Te ruego que nos bendigas. Estamos en la recta final del año. Quita todo espíritu de tristeza, de melancolía, Señor. Toda situación de trabajo, de necesidades, por favor, súplelas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a aquellos que envían sus ofrendas al alfolí virtual. Multiplícaselas, Señor, al 100 por 1. Gracias, Cristo, por la iglesia. Gracias por Colombia. Te ponemos nuestra vida. Cristo, si tú vienes hoy, aquí estamos listos. Nuestra familia está lista. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendecimos, hermano. Gracias a los que estamos acá. Que Dios nos lleve con bien. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, en un culto familiar. Bendiciones.